Sí, habéis leído bien el título. Nika, o Joy Boy, como le queréis llamar, fue quien provocó el ascenso de Imu y la creación del gobierno mundial. Prometo que esto no ha sido clickbait, de verdad, quedaos porque en los próximos minutos voy a explicar por qué todo lo que pasó en el siglo vacío y después de él ha sido culpa de Nika. Y hay muchos motivos para pensarlo. He decidido empezar el vídeo por las referencias o inspiraciones históricas del mundo real que tanto le gusta meter a Oda en su obra para poner algo de contexto. Sé que es una forma algo aburrida de comenzar, pero tened paciencia, porque todo esto será importante y encajará a la perfección más adelante. Por todos es conocido que One Piece se basa en la edad dorada de la piratería, ese periodo ubicado entre 1620 y 1730, donde los mares se convirtieron en el hogar de bucaneros, corsarios y piratas que atacaban y saqueaban barcos a placer, a veces simplemente por interés propio y otras en favor de un rey. Ejemplos de esta inspiración de Oda en el mundo de la piratería y la navegación son los múltiples homenajes y referencias que hemos ido viendo en One Piece. Están William Captain Kidd como Eustace Captain Kidd, el conocido corsario inglés Sir Francis Drake como Diez Drake, la mujer pirata Anne Bonny siendo la inspiración para Jewelry Pony, Samuel Bellamy siendo, sí, lo habéis adivinado, Bellamy la hiena, y este os va a sorprender, Edward Teach o Edward Teach, el archiconocido pirata Barba Negra, es en quien se ha inspirado Oda para crear al personaje de Marshall D. Teach, Barba Negra. Pero Vasco Sot nos indica que no solo ha tomado inspiración o hace referencia a los piratas, sino a todo tipo de marineros, especialmente aquellos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pues este personaje toma su nombre de Vasco da Gama, un navegante y explorador portugués. Y ya que hablamos de exploradores portugueses, hay uno que fue nacionalizado español e inició una de las expediciones más conocidas e importantes de la historia, Fernando de Magallanes. Él dio inicio a la primera vuelta al mundo en barco que culminó Juan Sebastián Elcano, debido a que Magallanes murió por el camino. Esta fue una de las mayores hazañas en el mar y una donde se respira aire de aventuras. Es imposible que Oda no la conozca ni quiera hacer referencia a ella en One Piece. Vale, aquí empieza lo interesante. Magallanes y Elcano fueron en dirección oeste, empezaron por llegar a América, Asia y bordearon África para regresar a Europa. Pero en One Piece el Grand Line te obliga a seguir el rumbo opuesto. Debes empezar por la Reverse Mountain y navegar hacia el este para regresar a ella por el otro lado. Tenemos esa idea de dar la vuelta al mundo en barco, pero la dirección no es la misma. Ni siquiera es la que sigue el sol, lo que tendría sentido por eso del dios del sol Nika y el amanecer del mundo, o por Japón, el país del autor como punto de origen de este viaje y conocido como la Tierra del Sol Naciente. Bueno, pues resulta que hay una explicación para ello a modo de referencia o inspiración de Oda. Una obra literaria mundialmente conocida es La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que narra el viaje de Phileas Fogg alrededor de diferentes países y culturas yendo hacia el este, pasando por lugares como Suez, Hong Kong, San Francisco, Nueva York y terminando en Londres, en este orden. Fue en el mismo sentido que los piratas que navegan por el Grand Line. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Eiichiro Oda es fan de las novelas de Julio Verne, porque es justamente lo que ha demostrado que le gusta en su obra magna, One Piece. Verne es conocido por escribir algunas de las historias de pura aventura más conocidas, donde tienen mucho protagonismo e importancia elementos y escenarios fantásticos y de mundos extraordinarios, exactamente igual que ocurre en One Piece. Las novelas de aventuras de este autor francés fueron muy influyentes en la ciencia ficción y el surrealismo, que es un movimiento artístico y literario que tiene el objetivo de juntar lo irracional de los sueños con la realidad para crear una superrealidad. Esto es totalmente One Piece. Oda ha creado un mundo literario donde la realidad se ve complementado por lo fantástico, lo irracional y cuyo origen no puede ser otro que los sueños. Vegapunk tiene la hipótesis de que las frutas del diablo tienen su origen en los deseos de la humanidad, trayendo a su realidad algo puramente imaginario. Y Willie Gallon dijo, todo lo que el ser humano puede imaginar es posible en la realidad.
Esto es tomar el surrealismo en su definición más pura. Pero me estoy yendo por las ramas. Regresemos al mundo real para un último detalle acerca del viaje alrededor del mundo que puede ser referencia para One Piece. Resulta que durante los siglos XVI y XVII, América era conocida como el Nuevo Mundo, el mismo nombre que recibe la segunda y última mitad de Grand Line, lo que si lo unimos al sentido del viaje hacia el este que se toma en el Grand Line, nos deja que América, o esa parte del mundo, sería la última mitad del viaje alrededor de este, igual que en cierta novela mencionada anteriormente. Gold Roger se convirtió en el rey de los piratas al llegar a Laugh Tale, descubriendo al mundo la existencia de esa isla y que allí había un gran tesoro, pero los periódicos y la gente comentaron la hazaña como que Roger había resuelto un misterio del mundo, había conquistado el Grand Line y era el primero en completar la circunnavegación del globo, es decir, le consideraron el rey de los piratas porque había dado la vuelta al mundo, llegando a la última isla. Mientras que ahora los piratas salen al mar con el objetivo de conseguir el One Piece, el verdadero objetivo de Gold y Roger era viajar por el mundo. Él siguió los Pous hasta Lodestar, la última isla a la que apunta, y allí descubrió que todavía existía una isla más a la que llegar. Desde entonces buscó esa última isla y cuando al fin llegó a ella, dijo que ya lo había conseguido todo en la vida y se retiró para vivir tranquilamente hasta que se entregó a la marina para ser ejecutado públicamente. Roger tenía ansias de aventuras, quería vivir 1000 emociones en sus viajes. En el flashback de Oden le vimos decir a un derrotado marine que trajesen a alguien más fuerte como Garp o Sengoku para que no fuese tan aburrido. Justo después mandó a Gavan y Rayleigh que no pelearan contra Oden porque no quería que saliesen heridos. Pero en realidad era porque él quería luchar contra ese samurái tan fuerte y fue corriendo hacia él con una enorme sonrisa, como si fuese un niño con un juguete nuevo. Algo que todo fan de One Piece tiene claro es que Roger fue alguien igual a Luffy. Tienen el mismo sueño, misma actitud ante la vida y las aventuras, y no son pocos los personajes que les han ido comparando a lo largo de la serie. Y ahora, gracias al Gear 5, hemos descubierto que Nika era exactamente igual que Luffy. Joy Boy sigue siendo Joy Boy 800 años después. O sea que, por la propiedad transitiva, Luffy, Roger y Nika eran iguales en muchos aspectos, justamente los que más nos interesan para esta teoría y la historia de One Piece. Uno de ellos son sus motivos principales para salir al mar, vivir emocionantes aventuras, cumplir su sueño y ser la persona más libre del mundo. Cuando Luffy lo dijo en Sabaody, Rayleigh vio la cara de su antiguo capitán en ese joven muchacho porque decía las mismas palabras, y sabiendo que Nika es conocido como el guerrero de la liberación, y viendo todo el comportamiento de la forma despertada de Luffy, desde luego también querría ser la persona más libre del mundo. No hay un personaje al que le pegue más querer serlo. Otra cosa que seguro recordáis es ese momento en el arco de Sabaody, donde Luffy le gritó a Usopp que no quería saber si existía el One Piece o no. Él salió al mar para descubrirlo, arriesgando su vida. Si le dicen que hay un tesoro, dejaría de ser pirata. No continuaría con una aventura tan aburrida como esa, donde ya sabe lo que se va a encontrar. Pues Nika tuvo que ser igual en el pasado, alguien que quería vivir emocionantes aventuras. Con el despertar de la fruta de Luffy, el saque de Binks volvió a cobrar importancia ya que se han visto algunos versos de la canción. A saber, las olas se agitan bailando al redoble del tambor. Si pierdes el valor, va a ser tu último aliento, pero si aguantas, el sol se elevará por la mañana. El propio Luffy dijo frente a Kaido un verso literal de la canción: al morir todos seremos solo huesos. Aparte de ese momento, ya se ha dado importancia al saque de Binks al ser cantado por la banda de Roger en su último viaje mientras se dirigían a Laugh Tale y por ser la canción del músico por excelencia de One Piece, Brook, hasta tal punto que es su eyecatcher personal, el tema musical que asociamos a uno de los protagonistas. Si Oda dedicó tiempo a escribir esta canción y su letra, es porque iba a ser muy importante en su obra. En el pasado de Big Mom dijeron que el saque de Binks es una canción pirata. Bueno, ¿qué cojones? O sea, es que uno de los versos dice literalmente: somos pirata navegando por los mares. Y ya he demostrado que está estrechamente relacionada con Joy Boy. El misterio empieza a desvelarse. Pero lo mejor
y lo que más nos interesa para este vídeo es la primera parte de la letra del saque de Binks. La mitad de la canción habla de un viaje por el mar de ensueño donde se vivirán muchas aventuras. Siguiendo la brisa marina, montando las olas, atravesando las profundidades saladas, el alegre sol del atardecer. Los pájaros cantan mientras dibujan círculos en el cielo. Me despido del puerto, de mi vieja ciudad. Cantemos todos con un don mientras el barco zarpa. Olas de oro y plata se disuelven en niebla salada, mientras todos zarpamos hacia el fin del mar. Yo creo que no hacen falta más explicaciones. Quizás lo único y más interesante sea eso último de ir hasta el fin del mar. Tras Lude Star hay una última isla, una última parada para haber viajado por todo el mundo, Loftail. Ese es el destino de Luffy, a quien vemos en este color spread haciendo autostop, indicando que se dirige al final del mar. El mismo Luffy ha dicho que su objetivo es dar la vuelta al mundo recorriendo todo el Grand Line. Cuando llegaron a la Red Line a la altura del archipiélago Sabaody, justo al terminar la primera mitad del Grand Line, Luffy dijo que entonces estaban a mitad de camino y que solo les quedaba otro medio mundo para recorrer y entonces sería el rey de los piratas. Vamos, que nos están indicando tanto este destino de Luffy como el saque de Binks que si llegas a Loftail habrás dado la vuelta al mundo. Otra vez con el mismo tema. Desde que Gold Roger fue ejecutado y dijo que había dejado todo su tesoro en ese lugar, el motivo por el que los piratas van a Grand Line es llegar a Loftail, conseguir ese tesoro y convertirse en el rey de los piratas. Al menos ese es el objetivo de la mayoría. Pero, ¿y antes de que Roger llegase a Loftail? ¿Cuál era la meta de los marineros y piratas de Grand Line? Para muchos, como los piratas Rocks, era recordar botines y riquezas. Pero no podemos adjudicar este objetivo a otras bandas piratas como los piratas de Roger o los piratas Rumbar, dos tripulaciones en donde apuntaba la fiesta, la música y la diversión. Esos no buscaban poder o riquezas. Fue Brook quien nos dio la respuesta a esta pregunta en su pasado. Cuando llegaron a los Cabos Gemelos y se separó de la Boone, le dijo a la ballena que iban a viajar por todo el mar y se volverían a ver cuando hayan dado toda la vuelta y aparezcan por el otro lado de la Red Line. Esto fue hace más de 50 años, antes de la gran era de los piratas, de Roger o incluso de Rocks, lo que nos permite intuir que los piratas de épocas anteriores a Gold y Roger iban a Grand Line para dar la vuelta al mundo navegando por todo ese mar de principio a fin. Cuando llegó a Loftail y encontró el One Piece, Roger se rió y dijo que desearía haber nacido en la misma era que Joy Boy. Y aquí es donde entra en juego esas ansias e ilusión por las aventuras divertidas que tanto fascinan a Luffy, Roger y por tanto Nika. En prácticamente todos los arcos hay un capítulo titulado Aventura en honor a la isla de turno por donde estén pasando los sombreros de paja. Eso es lo que es el viaje para Luffy, una aventura. A lo largo de todo One Piece se han visto casos donde Luffy ha mostrado un ferviente deseo por vivir aventuras. Quitando ese momento de Sabaody ya comentado anteriormente, podemos encontrar los siguientes ejemplos. Nada más llegar a Little Garden, mientras los demás como Nami y Usopp estaban muertos de miedo, Luffy temblaba de la emoción porque quería bajar para vivir una aventura en esa isla. En cuanto anunciaron que se veía la isla de Drum, Luffy no pudo reprimir su ilusión por llegar a esa nueva isla y se subió al mascarón de proa totalmente fascinado por la nieve que veía. Arcos después, se mostró muy persistente por viajar a esa isla del cielo tan fantástica y misteriosa. Quería ir allí a toda costa. En Skypiea, en cuanto se enteró de la existencia de un lugar donde estaba prohibido ir, le entraron ganas de ir para vivir una aventura. Para rescatar a Nami. Y la noche de la acampada en Upper Yard, los chicos de la banda estuvieron de acuerdo en crear una hoguera y se montó una fiesta con los lobos. Nada más llegar a la isla Cacao de Totland, se bajó al momento, impaciente por ver lo que había. Y al final del arco de la isla Yojin, escogió el camino más peligroso porque parecía el que llevaba a la isla más interesante. Según palabras de Luffy, ¿qué es más importante, la aventura o la vida? Si dejas pasar una gran aventura, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Es precisamente en momentos como estos donde además ha demostrado ser un chico alegre, un Joy Boy. Momentos donde ha tenido una enorme sonrisa y hasta le dibujaron estrellitas para remarcar la ilusión y lo emocionado que estaba ante una nueva aventura.
Por tanto, y como ya he dicho varias veces en este vídeo, Nika era igual. Hace más de 800 años, antes de que comenzase la guerra que culminó con la destrucción del reino antiguo y la creación del gobierno mundial, hubo un chico muy alegre que salió al mar en busca de enriquecer su vida con emocionantes aventuras mientras exploraba el mundo en su viaje. Este chico era Nika y pasaría a la historia con el sobrenombre de Joy Boy. Nika se fue de su ciudad natal en un pequeño barco mientras cantaba divertido porque delante de él tenía el mundo entero. Y así se fue, en un divertido viaje siguiendo la brisa marina y montando las olas por los mares del mundo, especialmente Grand Line. Daba igual que fuese de día o de noche, con el mar en calma, con grandes olas, o durante una tormenta de rayos, o incluso atravesando las profundidades marinas. Las olas eran su colchón y el barco su cama, mecidas por olas de oro y plata que se disolvían en niebla salada. El sol del atardecer iluminaba el cielo donde los pájaros cantaban dibujando círculos, todo mientras él navegaba hacia el fin del mar. Nika nunca dejaba de sonreír o de maravillarse con el mundo apenas explorado. Era la aventura que tanto andaba buscando. Ese era un mundo muy diferente al que conocemos. No estaba tan globalizado, por así decirlo, a no haberse creado el gobierno mundial uniendo a 170 islas. No, hace 800 años apenas se sabía lo que te ibas a encontrar en la próxima isla. Y, por tanto, era un mundo muy rico en aventuras, perfecto para alguien como Luffy, Roger o Nika. En la actualidad de One Piece, desde la ejecución de Gold Roger, el rey de los piratas, el mundo se encuentra en la gran era de la piratería, la cual tiene su igual en el mundo real con la era dorada de la piratería. Bueno, pues en nuestra historia, antes de la era de los piratas, vino la era de los descubrimientos, que tuvo lugar desde comienzos del siglo XV hasta comienzos del siglo XVII, casualmente la misma época cuando comienza la era dorada de la piratería. Además, este periodo histórico se superpone en gran medida con la era de la navegación a vela, y ya sabemos todos la forma de navegar que tienen todos los barcos en One Piece. Salvo el Polar Tank y el Sunny a veces con el Coup de Barst, todo es navegación a vela. Eso por no hablar de las referencias a exploradores reales con Columbus, un miembro de la gran flota Yonta María. Todos estamos de acuerdo en que se trata de Colón, ¿verdad? Vasco da Gama y Vasco Sot, Francisco y Ávalo Pizarro, Bartolomé Díaz y Bartolomeo. Ya no solo que sus nombres sean parecidos, sino que Bartolomeo salió al mar inspirado por Luffy. Aunque claro, en One Piece también existen exploradores como Pedro, Columbus, los Brahmin y Montblanc Nolan, en quien podemos encontrar similitudes con Nika al emigrarse con los Sandians y salvar a los Tontata. En fin, que Nika era un aventurero soñador y se lanzó a explorar el mundo. Nika navegaba en un vasto mundo en pos de sus sueños surcando el ancho mar que se extendía frente a él. El mañana era su puerto de destino, uno que cada vez era más incierto según avanzaba por el Grand Line. Pero ¿sabéis qué? Encontró su camino y cumplió su sueño mientras ondeaba la bandera de la libertad. Joy Boy fue viajando por todo tipo de islas como Arabasta, Jaya, Guano o Elbaf, y pasó por lugares maravillosos y de pura fantasía como la Red Line, el fondo del mar, ciudades tan avanzadas tecnológicamente que parecen el futuro e islas de invierno totalmente nevadas. Lugares tan vistosos y variados que no podía reprimir su sonrisa o saltar de la emoción ante la nueva aventura que tenía por delante. Porque eso era lo que buscaba, la aventura, y no podía esperar para llegar a tierra en cuanto vio una nueva isla desde su barco. En su viaje, Nika pasó por muchas islas, y en todas ellas se hizo amigo de aquellos que habitaban en ellas o liberaba a los esclavos si los hubiere. De esta forma, Joy Boy consiguió nakamas como Zunisa y amigos o aliados, sobre todo en las islas de Grand Line, como pasó con los Minks, los Sandians, los Buccaneer, etc. Esto está confirmado porque dejó una carta de disculpa a la princesa Sirena de hace 800 años, que era el arma ancestral Poseidón. Si la dejó una carta, fue porque debía tener una relación cercana con ella, un lazo que les unía, como la amistad que tanto solemos ver en One Piece y el viaje de Luffy por las diferentes islas por las que pasa ese chico de goma con sombrero de paja. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante en One Piece, en la aventura de Luffy,
y que les apasiona tanto a Luffy, Roger y Nika: la fiesta. Prácticamente en cada isla importante por donde pasan los sombreros de paja, al final de dicho arco hay una gran fiesta. A veces incluso hay dos en el mismo arco. La fiesta es clave en One Piece. Es la ocasión donde los personajes se ríen, comen y beben. Es cuando más se divierten y pueden actuar con mayor libertad, siendo ellos mismos. Durante las fiestas es cuando los personajes brindan con una sonrisa y crean unos lazos inquebrantables que los acompañarán toda la vida desde entonces. Nada más zarpar Luffy y Zoro de Cells Town, se encontraron en la necesidad de un navegante, y los siguientes puestos a cubrir en la tripulación que dijo Luffy fueron el de cocinero y el de músico. Comida y música, los elementos básicos y necesarios para una fiesta. No sería de extrañar tampoco que Nika fuera un D o el D original, ya que Imu dijo que los D fueron sus enemigos en el pasado, y hemos visto que los del clan D suelen ser bastante despreocupados, fiesteros, que gustan de reírse y tienen unos ideales igualitarios y de libertad. Los enemigos naturales de Dios, como les llaman los Tenryubitos. Luego tocaré este tema más a fondo. En el databook One Piece Yellow hay una parte donde se nos habla del encuentro entre Ace y Baggy. Tiene el título de La herencia de D y trata de la fiesta que montaron en el barco, dejando todavía más claro la relación entre la D y la fiesta. Aparte, si Roger montaba continuamente fiestas en su barco, y Luffy hace lo propio en el suyo y en cada isla por la que pasa, ¿acaso no debía hacer lo mismo Joy Boy, el emblema viviente de la libertad, la risa, alguien cuya reencarnación en fruta hace que su usuario le lata el corazón al ritmo de los tambores de la liberación? Las fiestas y banquetes que tuvo que montar Nika en cada isla que pisaba tuvieron que ser las más legendarias de todas. ¿Acaso hay un final más divertido por una gran aventura que una gran fiesta? En el mundo real existe la leyenda de Joy Boy en África, un hombre que era conocido por tocar los tambores, bailar y festejar continuamente. Era la risa y la alegría personificada. Fue en esas fiestas donde Joy Boy más trajo la risa y la alegría a la gente, donde se ganó para siempre el apoyo y la amistad de razas y pueblos enteros, como los Sandians, los Minks, los Samurai de Wano, especialmente los Kozuki, y donde hizo reír por primera vez a muchos esclavos, ahora hombres libres gracias a él. No olvidemos que lo primero que supimos de Nika, al menos con ese nombre y no con el de Joy Boy, fue que era conocido en la antigüedad por liberar a los esclavos y llevar la sonrisa a la gente. Y hombre, que un amante de la libertad como él no iba a permitir que hubiera esclavitud, que es precisamente lo opuesto a la libertad. Por eso, si se encontraba con alguien así en una isla, le liberaría. Nika era el guerrero de la liberación, y ese nombre se lo dieron por algún motivo. Sabemos que, hace más de 800 años, ya existían los esclavos. No surgieron a la vez que el gobierno mundial y la casta de los Tenryubitos. Hace 9 siglos tuvo lugar lo que los Tontata consideran como su periodo oscuro, la era de esclavitud, cuando el rey Don Quijote de Dressrosa los esclavizó bajo tierra a trabajar sin descanso, mientras Dressrosa vivía en un periodo de abundancia y opulencia como nunca antes. No hay rastros o registros sobre lo que pasó en el siglo vacío, pero después los Don Quijotes se mudaron a Marilloa, y el rey Riku, la nueva familia real, les pidió disculpas y les compensó por lo sufrido. Pero de aquí sacamos que en los 20 reinos que se aliaron y de cuyas familias reales descienden los Tenryubitos, había esclavos. Si se piensa en esclavos, se vienen a la mente 3 culturas, naciones o civilizaciones. Los esclavos negros en Estados Unidos que trabajaban en las plantaciones de alcohol y tabaco. Oda se ha basado profundamente en ellos para crear a la raza de los Yojins, poco hay que explicar en este punto porque literalmente el mismo racismo. También pensamos en la antigua Roma, donde los esclavos son bastante famosos como sirvientes y como gladiadores, igual que la rebelión de esclavos liderada por Espartaco. Casualmente, en One Piece, uno de los 20 reyes creadores pertenecía a la familia Nerona, nombre proveniente del emperador romano Nerón. Y finalmente, pensamos en el antiguo Egipto, la civilización en la que Oda se ha basado para crear el reino de Arabasta, otro de los 20 reinos que se aliaron en el siglo vacío. Parece haber un patrón común entre ellos. Nerona, Don Quijote, Nefertari, todos ellos tenían esclavos en el pasado. Por tanto, no sería extraño que los Figarland, Mayer, J. García,
Tom Mann, Marcus y Zambaron, Sepper y los demás también los tuvieran, sobre todo después de ver cómo se comportan sus descendientes. Asimismo, si os digo liberación de esclavos, seguro que se os viene a la mente uno o los dos siguientes personajes históricos: Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud en Estados Unidos, y Moisés, sí, el de la Biblia y que cantaba también en esa película de dibujos animados. Él logró la primera gran liberación de esclavos y posiblemente la más famosa de la historia, al sacar a los hebreos del Egipto faraónico. Esto puede significar que en Arabasta había esclavos y Nika los liberó cuando pasó por esa isla. Por eso la reina Nefertari Lili fue a la guerra. Ya lo desarrollaré mejor más tarde. Pero Lili acabaría naufragando y sería salvada por Nika o sus aliados, o simplemente se encontraría con ellos. Tras pasar un tiempo con Joy Boy, entendería que estaba en el bando equivocado y se puso la D en su nombre, escribió la carta e hizo que Arabasta cambiase de lado en la guerra, y para el futuro. Seguro que empezó a cambiar de idea y forma de ver a Joy Boy y sus amigos exactamente igual que lo hizo Vivi con los Mugiwara. Vivi se subió al Merry porque necesitaba un transporte para volver a Arabasta, pero al principio no tenía a los Mugiwara más que como unos piratas que la iban a acompañar en su viaje y que la llevarían allí. Sin embargo, poco a poco fueron demostrando que no eran unos piratas corrientes y que se preocupan por los demás aunque apenas les conozcan, y con sus continuas tonterías y la diversión que había en ese barco. Vivi fue cogiéndoles cada vez más cariño hasta ser una nakama más. Según palabras de Nami a Vivi, sus preocupaciones desaparecerían en ese barco, y Vivi dijo que sí, que parecía muy agradable navegar en él con esos piratas. Es más, segurísimo que fue durante una fiesta con Joy Boy cuando Lili se rió como nunca, culminando su amistad con Nika y sus nakamas. Esto explicaría el cambio de bando de Arabasta tan extraño al estar primero con los 20 reinos y después pasar a estar del lado de los Ti. Si no se mudaron a Marilloa es porque vieron lo horribles que eran estos nuevos nobles mundiales que se creían superiores a todo tipo de criaturas vivientes, por no hablar del tema de tener esclavos, que ahora los Nefertari detestaban por la influencia que Joy Boy ejerció en ellos. Igual que muchos siglos después hizo la reina Otohime con el tenryubito Don Quijote Mioscart. En la carta que dejó Lili se dice de alzar la bandera al amanecer. El amanecer, como sabe hasta el niño más pequeño, es cuando sale el sol, iluminándonos con su luz, y nosotros podríamos entender este amanecer del que habla como la llegada del dios del sol, la llegada de Nika, y por tanto de la esperanza, la risa y la libertad. El sol lleva siendo usado como símbolo de libertad en One Piece desde siempre. Tenemos la llegada del amanecer a Wano como su liberación de las manos de Kaido Orochi, a los piratas del sol como Yojins, que se oponen a la esclavitud de su raza, algunos incluso eran antiguos esclavos. Está Shirahoshi queriendo ver el sol junto a su gente como una metáfora de su libertad, de subir a la superficie sin miedo, a Luffy liberando a Skypiea de Enel mientras saca el sol de las nubes, el amanecer en Whole Cake cuando Luffy y Sanji se reconcilian y promete ayudarle, o dos momentos en el arco de Arabasta. Cuando Luffy llegó a Lubarna para salvar a Vivi, lo hizo viniendo desde el sol, y se ve a Pell volando delante del sol cuando va a salvar el país de la bomba. Como veis, es un elemento muy usado a lo largo de esta obra y con un significado muy concreto, un significado relacionado con Nika, el dios del sol y el guerrero de la liberación. He mencionado que Nika viajó por el mundo buscando la libertad y que lo hizo como pirata. Es más, Nika fue el pirata del que Shanks habló al Goroshi durante el leveling, pues a partir de entonces se le mostró muy nerviosos, alterados y preocupados porque Luffy despertase su fruta, mientras que antes de la reunión con Shanks no vieron tanto peligro en Luffy, ni siquiera en Marineford, donde estuvo gritando Gomu Gomu no continuamente. Lo importante es que Nika fue un pirata que navegaba por el mar, y como tal debería tener un barco y una tripulación. Los nombres de las bandas piratas en español suelen ser los Piratas de X y en inglés The X Pirates. Por ejemplo, los Piratas del Sol o The Sun Pirates, los Piratas del Sombrero de Paja o The Straw Hats Pirates, los Piratas del Pelirrojo o The Red Hair Pirates, los Piratas de Kid o The Kid Pirates y los Piratas de Barba Negra o The Black Bear Pirates. Ahora veréis por qué hago esta aclaración. Nika es el dios del sol, aquel que trae el amanecer. Cuando él llegaba a una isla,
es como si llegara el sol. La isla tenía un amanecer. Por tanto, el nombre de la banda pirata de Nika serían los Piratas del Amanecer, o en inglés, The Dawn Pirates. Ellos serían los primeros piratas de la historia, los pioneros, y su era sería la era del amanecer de la piratería. Esto es algo muy típico de los shonen o de las series de un estilo similar, ver los orígenes del mundo o de un conflicto que se resolverá al final de la obra. Tenemos el caso de Naruto viendo la historia del primer Hokage, Madara y la creación de la aldea oculta de la hoja. En Boku no Hero vemos a One for All y All for One desde el inicio de su rivalidad, o el de los orígenes de Ymir y los titanes en Shingeki no Kyojin, por poner unos ejemplos. ¿Acaso no sería mágico y normal que en One Piece también veamos el origen de los piratas y la vida de Nika? Estoy seguro que ver a los Piratas del Amanecer sería algo que romperá internet. Nefertari Cobra antes de morir recitó parte de la carta de Lily y dijo: alzar la bandera que llevará el amanecer al mundo. La bandera del amanecer, the flag of the dawn, como si dijésemos the flag of the straw hats, la bandera de los sombreros de paja. Y es que la tan famosa D proviene de down, también visto escrito a veces como don, pues se pronuncian igual, el cual sería el apodo de los Piratas del Amanecer, The Dawn Pirates. Igual que el de los sombreros de paja es precisamente ese sombrero de pajas, straw hats o mugiwara si lo traducimos. Los D o los Don son los nakamas de Nika, aunque luego pasó a ser un símbolo de amistad, su unidad y estar de acuerdo con sus ideales, lo mismo que fue la X en la muñeca con Vivi y los mugiwara. Porque habría un paralelismo brutal y muy cantoso entre los Piratas del Amanecer y los Piratas del Sombrero de Paja, ya no solo porque sus dos capitanes sean exactamente iguales, sino que los nakamas de Nika y los mugiwaras también lo serían, y uno de ellos sería un músico, quien sería el compositor del Sake de Binks. El Sake de Binks es una canción pirata, como dijeron en el pasado de Big Mom, y sería un auténtico puntazo de Oda, que su origen se remonta a la primera banda pirata de todas, The Dawn Pirates, capitaneada por Nika. Luffy, con la quinta marcha, recitó literal un verso de la canción, y la escena del despertar es expresada con otros versos, con las olas agitándose al redoble del tambor, que si te das por vencido será tu final, pero si aguantas el sol se elevará por la mañana. Vamos, esta canción está estrechamente relacionada con Nika, pero también con su banda. Dos versos de la canción dicen: somos piratas navegando por los mares, y cantemos todos con un don mientras el barco zarpa. Y bueno, don, piratas, The Dawn Pirates, se explica solo. Ese último verso de cantemos todos con un don también puede guardar relación con eso que decía Thomas Frankie, que para hacer algo bien hay que hacerlo con un don. Pero también puede guardar relación con ese nuevo nombre de Luffy a sus ataques, como el Don Gatoringu que hizo a Saturno en quinta marcha, donde según la traducción está escrito Down o Don, pero con el mismo significado y pronunciación, o el ataque Down Timbers. Otros dos versos del Sake de Binks dicen: una tormenta se acerca en el lejano cielo, las olas se agitan bailando al redoble del tambor. Trafalgar Law mencionó en dos ocasiones que la D traerá otra tormenta y el redoble de tambor hace referencia al ritmo tan característico de los tambores de la liberación que se asocian a Nika. Traduciendo la poesía de ambas frases, cuando veas acercarse la tormenta que traen los D, los Piratas del Amanecer, oirás los tambores de la liberación, porque Joy Boy va a llegar. Además, el Sake de Binks es la canción que los Piratas de Roger cantaron en su último viaje hacia Lost Tale, y es el tema por excelencia de Brook, el músico del sombrero de paja. Sería precioso que también fuese el tema de los Piratas del Amanecer. Siguiendo con el tema de la música y la fiesta, tenemos un apartado del Databook One Piece Yellow, en el que se habla de la fiesta en el barco de Buggy con Ace y que recibe el título de la herencia de D. La herencia de D, como se conoció a los Piratas del Amanecer, es navegar libremente por el mar y las continuas fiestas en los barcos piratas, como hacían los Piratas de Roger y ahora los sombreros de paja. Casualmente, con Luffy y Roger tenemos el deseo del Gorosei de querer ocultar la D de sus carteles de recompensa. Con Gold y Roger lo consiguieron y por eso en su recompensa pone Gold Roger,
que es como le conocen todos ahora, y tras Wano ordenaron sin mucho éxito que quitaran la D de Monkey D. Luffy y la fotografía de su forma blanca. Le dieron la misma importancia a ocultar la D que ocultar la imagen de Nika, lo que indica que ambos están íntimamente relacionados. Eso es porque Nika y sus nakamas, los piratas del amanecer, o los Dawn, los D, fueron sus enemigos del pasado, que tenían de apodo una letra. Luego explicaré por qué los consideraban sus enemigos, aunque yo lo podéis imaginar. En la actualidad hay muchos con esa letra en su nombre, pero es solo una cáscara vacía porque no conocen su significado, y también porque en el momento en que Imu dijo esta frase, durante el leveling, Luffy todavía no había despertado su fruta, y, por tanto, no había vuelto Nika. Poco después, Nefertari Cobra dijo que todos son D. Esa letra no se obtiene solo por herencia de familia o linaje, sino que otras personas con ideales y cierto sentido de la justicia como Cobra o Sabo también pueden llegar a tener esa letra en su nombre. Esto da más sentido a que haya Ds que son humanos y D que son gigantes, como Jaguar de Saúl y otros gigantes de su aldea. La prueba o ejemplo de que la D se la puede poner cualquiera en su nombre, como símbolo de unidad y simpatizar con esas ideas y cosas de Nika, la vemos en Nefertari D. Lily. Ella era la reina de Arabasta y se llamaba simplemente Nefertari Lily. Ese era su nombre completo, pero tras cambiar de bando pasó a llamarse Nefertari D. Lily. Esa simple letra fue la prueba de su traición a los otros 19 reyes, por eso Imu se enfadó y atacó a Cobra inmediatamente con intención de matarle. Esto nos recuerda esa frase de corazón de que en cierto lugar se dice que los D son los enemigos de Dios, los enemigos de los Tenryubitos, quienes se hacen llamar dioses. Aparte que Imu es llamado el creador y recibe el trato de un dios. Por eso en Marilloa se les dice a los niños malos que si no se portan bien, vendrá la D para comérselos, como si los D fueran su hombre del saco particular. Nujuro dijo que la D siempre significa peligro, y ellos 5 son muy conscientes del pasado del mundo y lo que ahora consideramos los grandes misterios. Desde luego que los piratas del amanecer, los D, son peligrosos para aquellos que ahora gobiernan el mundo, puesto que les libraban sus esclavos y transmitían unas ideas de libertad, igualdad y fiesta que podían suponer una amenaza a su gobierno y privilegios. Es curioso, pero ya conocemos a 2 de los nakamas de Joy Boy y su destino nos cuenta más de lo que parece. El primer nakama confirmado es Zunisa, el elefante sobre el que se sienta el ducado Mokomo y que es el hogar de la tribu Ming. Momonosuke le llamó nakama de Joy Boy y el elefante dijo que llevaba mucho tiempo sin oír los tambores de la liberación. Fue él quien reconoció e informó a Momonosuke del regreso de Joy Boy. Fue en ese momento donde tenemos una conexión entre Zunisa y el otro nakama de Joy Boy que conocemos. Al oír el ritmo de los tambores, Oda dibujó a Zunisa con los ojos iluminados, exactamente igual que hizo más tarde con el robot gigante de G. Pues sí, ambos personajes provienen de hace 1900 años, habiendo vivido ambos durante el siglo vacío. Se refieren a Nika como Joy Boy y parecen estar del bando contrario al gobierno mundial, al uno ser la llave para liberar a Plutón y estar aliado con los Minks y los Kozuki, y el otro habiendo atacado a Marilloa hace 200 años. Además, el robot gigante ha despertado y ha dicho 4 palabras: lo siento, Joy Boy. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que los piratas del amanecer no tuvieron un final muy alegre, lo que ya nos podríamos imaginar por la maldición de Zunisa y porque el gobierno mundial es quien ha controlado el mundo desde hace 800 años. Pues resulta que este robot tiene un diseño que me recuerda bastante al diseño de Franky en un futuro desfavorable que dibujó Oda en un SBS. Cutiflam modificó su cuerpo humano hasta convertirse en un cyborg, y después en otro cyborg todavía más poderoso. Por tanto, quizás ese robot no fuese creado, sino que fuese una persona a la que modificaron su cuerpo para convertirle en un robot, como ha pasado también con Kuma, quien ahora mismo es un robot al completo. No sería extraño que los científicos de esta civilización tan avanzada tecnológicamente pudieran hacer algo así, o quizás solo fuese un robot gigante que crearon y que Nika quisiese como nakama. Hay otra asociación entre este robot y Franky, y no me estoy refiriendo al Franky Shogun, sino a que Luffy le llamó Robonosuke, siendo Franosuke el nombre con el que Franky se infiltró en Wano. Y ya que estamos con Luffy, el capitán de los sombreros de paja ha mostrado en repetidas ocasiones su pasión por vestir armaduras
como en Thriller Bark, en el Coliseo de Dressrosa, o tras explorar el buque caído de la Isla del Cielo. Lo mismo pasa con lo mucho que le gustan los robots, algo que vimos cuando vio a Frankie en su reencuentro tras el time skip, al ver al Frankie Shogun por primera vez, o al encontrar el robot gigante. Puede que todo esto tenga un significado más profundo. Nika era el capitán de la primera banda pirata de la historia, los Piratas del Amanecer, o The Dawn Pirates, si lo traducimos al inglés. Ellos eran conocidos con el apodo de los Dawn, o los D, y desde entonces, esa letra es un símbolo de unión y amistad con ellos. Un momento, hasta ahora considero a Nika como una persona normal y mortal, no como un dios cuando se han referido a él varias veces como el dios del sol. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien convertirse en un dios? Considero que una frase de Galadriel en las películas del Señor de los Anillos que lo explica muy bien. Y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido, se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda. La leyenda en mito. En One Piece tenemos un ejemplo clarísimo de un hombre que fue ascendido a Dios, que todos conocéis. Lo más gracioso es que Usopp también es un pirata al que le gusta pasarlo bien en las fiestas, y aquí liberó un montón de esclavos en forma de juguetes que había en una Dressrosa gobernada por un tiránico rey Don Quijote. Exactamente igual que hace 800 años, al ser la misma familia, tener esclavos y con un inhumano trato a los tontatas. Encima se rompe el techo y permite entrar la luz del sol que iluminaba todo el lugar, trayéndoles esperanza y de vuelta a la vida a toda esa gente. No puedo ser el único que aquí ve una similitud entre esa escena de Kode Usopp y una ocasión donde el dios Nika liberó unos esclavos. Aunque One Piece no es el único mundo donde se eleva una persona a la categoría de dios o de leyenda, en el mundo real tenemos muchos ejemplos de ello que a todos os sonarán. Tenemos a personajes históricos que inspiraron mitos al exagerar su leyenda, como el Cid Campeador, Miyamoto Musashi o Vlad el Empalador, quien inspiró el mito del Conde Drácula. Hay personajes cuya leyenda roza la vida real y el mito, unos de los que se han investigado si existieron o no, sin pruebas concluyentes de su existencia a día de hoy, como Robin Hood o el Rey Arturo. Y si miramos en las diferentes mitologías o religiones que hay en el mundo, encontramos a personajes con poderes o historias extraordinarias y sobrenaturales, pero de los que no hay duda de su existencia real, como son Buda, Jesucristo o varios profetas. Tampoco que quiero ofender a los sentimientos religiosos. Así que, ¿por qué no pudo pasar esto con Nika? Que su leyenda se exagerase tras el siglo vacío, por aquellos que esperaban su regreso y transmitían su leyenda de generación en generación y en antiguos textos, como los que leyó Vegapunk, y que eso fuera lo que quedase de ese Joy Boy del pasado, haciendo una leyenda y un ser propio de una Zoan mitológica. El Gorosei dijo que incluso para ellos era solo una leyenda, y el gobierno mundial siempre ha querido erradicar cualquier rastro de su nombre o apariencia al cambiar de nombre la fruta, ordenando a Morgans cambiar la foto de recompensa de Luffy, borrando los registros de su existencia o matando a aquellos que investiguen sobre el siglo vacío. Seguramente Nika pudiera tener poderes de goma, pero como que todo es muy exagerado y sacado del cartoon, quizás exagerase también esta parte de su leyenda, provocando que su Zoan mitológica y aquellos que limitan por lo que dice de él ese mito tengan esos poderes que ya conocemos todos de la elasticidad sin límites para él y todo lo que toca. Pensemos un momento en Aquiles. Si tuviera una Zoan o alguien obtuviera sus poderes, serían aquellos que le da el mito, el de la invulnerabilidad salvo en el talón izquierdo. Sin embargo, si llegó a existir en la vida real, sería un extraordinario guerrero que no sufre una derrota o una herida en combate, lo que acrecentaría su leyenda como pasó con Bjorn Piel de Hierro, un vikingo histórico documentado que obtuvo ese apodo por no recibir heridas al luchar. La otra opción es que, siguiendo la teoría de Vegapunk acerca del origen de la fruta del diablo, sobre que surgieron por ser deseadas, Nika deseara todavía más libertad. Libertad en su propio cuerpo para modificarlo como quisiera, tal y como hace Luffy en la quinta marcha. De ahí surgiría la Gomu Gomu no Mi, que Nika acabaría despertando y le surgiría esa nube a la espalda, marca de la Zoan despertadas.
Hay que recordar que la forma despertada de Rob Lucci es igual que su forma híbrida, pero con esa nube y el pelo como si fueran llamas, lo que vendrían a ser los cambios que tendría Nika con el despertar de su fruta. El Gorosei dijo que esa fruta no había sido despertada en siglos. Esto deja claro que hace 800 años, durante el siglo vacío, sí lo fue, y solo pudo haber un hombre capaz de conseguirlo, Joy Boy, quien vivió en esa época. Al ser preguntado por Bonnie sobre esa nueva apariencia blanca, Luffy respondió que así es como se ve cuando se siente totalmente libre, por lo que la posibilidad de que esa fruta surgiera por el deseo de Nika de ser más libre es muy probable, aunque como vengo diciendo, una cosa es la realidad y otra el mito que se genera a su alrededor, sobre todo si la fruta acaba siendo una zoa mitológica, donde tiene importancia la leyenda y las creencias que la gente tenga sobre esa criatura. Los Buccaneer llevan transmitiendo la creencia de Nika durante generaciones, casi parecen tener un culto religioso en torno a esa figura, pero a pesar de todo, 800 años es mucho tiempo y solo cuentan lo más destacado o lo que recuerdan. Lo único que saben Bonnie y Kuma sobre Nika es lo que le han contado sus respectivos padres, únicamente que Nika era el dios del sol, que liberaba esclavos, traía un ritmo muy divertido y que era una especie de superhéroe con poderes de goma. Si nos fijamos, la forma de Nika que se ve con el despertar es el mismo Luffy de normal, con su misma ropa, tamaño y proporciones, solo que con la ropa de color blanca, con la nube y la zoan despertadas y con el pelo blanco como llamas. Lo único identificativo de Nika es el color blanco. Vegapunk le llamó el guerrero blanco, por lo que eso es lo que se sabía de él. Mientras que Marco, si se transforma en un ave fénix, lo hace con todas las características propias. Kaido en un dragón muy detallado, Yamato en el Okuchi no Makami, o Sengoku en una estatua de oro gigante de Buda. Mientras tanto, Luffy solo cambia el color del pelo y la ropa porque apenas se saben cosas de Nika a día de hoy, solo su color blanco, el ritmo de los tambores y los poderes de goma. Saturno dijo que no sabían apenas nada de Nika y él lo reconoció al instante al ver a Luffy en Gear 5 y lo llamó deidad antigua. Sin embargo, hay otras deidades en One Piece y se ven bastante terrenales a pesar de tener locos poderes. Las armas ancestrales reciben el nombre de dioses y a pesar de ello, Tirahoshi, el arma ancestral Poseidón, sigue siendo una sirena como las demás, pero con la habilidad de hablar con los reyes marinos. No es que sea un dios divino y alejado del resto del mundo. Lo mismo pasa con Nika o Joy Boy. Joy Boy era un hombre, un humano que vivió durante el siglo vacío, lo cual ya descarta cualquier rastro de divinidad en él. Solo un humano con unos poderes de goma que fue glorificado a Dios por la gente a la que ayudó. Kuma dijo que Nika era un héroe que ayudaba a la gente y es exactamente lo mismo que dijeron los tontatas sobre Noland. El explorador le salvó en el pasado y tiene una estatua suya como un héroe y fue considerado un superhéroe por los enanos. Usopp les puso de su lado al decir que era su descendiente, de ahí el apodo de Usolando. Leo dejó una frase con doble sentido porque se está refiriendo al descendiente de Nolan como su héroe legendario que había vuelto para acabar con Doflamingo, pero todos sabemos que quien derrotó al antiguo Tenryubito fue Luffy, quien es el dios del sol Nika gracias a su fruta. Muchas de las veces que han llamado Dios a Nika aparecen comillas en la palabra Dios, igual que ocurrió cuando Zoro se refirió a ese dios de Skypiea, y como ya sabemos, Enel no era un verdadero dios, sino alguien a quien consideraban, y que él mismo se consideraba, como tal. Pero entonces, ¿cómo encaja que esas animaciones y efectos del cartoon se vean por los propios personajes? Bueno, como llevo un rato diciendo, el mito y la leyenda se comió y exageró la realidad, y 800 años después, esa es la única imagen que queda de Nika en la gente, la de una especie de dios superhéroe con poderes de goma o el personaje de historietas. Además, Brogy se sorprendió al ver la reacción del cuerpo de Luffy tan cartoon con el Gear 5, lo que puede indicar que aunque bien conocían al dios del sol Nika como alguien que estuvo en Elbaf, quizás en ese momento no tuviese esos poderes tan cartoon, tan exagerados, o que esa parte no se ha transmitido. Pero ya hemos visto cómo las mentiras de Usopp han creado a Sogeking, un superhéroe con identidad propia que vive en la isla Sogeki y no falla nunca sus disparos. Y otras mentiras han hecho que algunas razas como los Tontata le tengan como un héroe. A los Sandians y Skypieas les llevó la goma, algo que desconocían, y les mintió acerca de que el 90% del daño que derribó el tallo fue causa de sus elásticos, y él era el único que podía hacerlos.
lo que provocó que después le construyeran una estatua. Hoy Muikarsi se refieren a él como Sogekin, mientras que Hayruddin le llama Godu-Sob, apodo que ha adoptado el gobierno mundial para sus recompensas. Imaginad cómo sería dentro de 800 años una zona mitológica del dios tirador Usopp. Seguro que sería como su leyenda dice de él. Lo que más cuenta es la leyenda que te crean públicamente. A Kuma se le conocía como el tirano porque así le llamaba la prensa y el gobierno, pero los que le conocían en persona de verdad le llamaban el amable. Pues si trasladamos esta idea, tenemos a Nika, el hombre que vivió, y al dios del sol Nika, el guerrero de la liberación tan venerado. El profesor Clover argumentó que la mayor amenaza para el gobierno mundial no son las armas ancestrales, sino la existencia e ideales del gran reino que amenazaban con traer la luz de nuevo. Vuelvo a recordar que la luz y el sol son una metáfora a la libertad y la esperanza en One Piece, es decir, que lo que teme el gobierno mundial es la vuelta de esas ideas personificadas en Nika, algo que ahora está más cerca que nunca. Nika debió de liberar cientos, miles, decenas de miles de esclavos para que su leyenda sobreviviera incluso al paso del tiempo, para que Club, Kuma y Bonnie le veneraran. Imaginad cuánto se debía de hablar en su época de Joy Boy, ese tal Nika que iba viajando por el mar y liberando esclavos. Pero eso ya se sabe, no es nuevo. Eso sí, ¿qué ocurría con esos esclavos tras ser liberados? Luffy va liberando islas completas, permitiendo a los que ayuda seguir viviendo allí, o luego ellos se van en barco para navegar como piratas. El problema es que si Nika liberaba a alguien en, yo que sé, por ejemplo, Dressrosa, no podía quedarse en dicha isla ya que sería perseguido y ajusticiado. Podría unirse a Nika y hacerse pirata, sí, pero el barco tiene su capacidad límite. Tendrían que ir a algún lado si eran tantos. Y aquí entra en juego el Gran Reino, y por qué su existencia es tan peligrosa para el gobierno mundial o los reyes que lo formaron. Porque aquellas personas que liberaban a Nika iban allí a vivir y disfrutaban de una vida de libertad, risas y continuas fiestas. Por cierto, ¿sabéis que este Gran Reino tiene su inspiración en el mundo real? Pues sí. A Oda le han apasionado desde siempre los piratas, siendo esta la razón de que quisiese crear una historia sobre piratas, idea que fue evolucionando y modificándose hasta lo que hoy conocemos como One Piece. Y resulta que una leyenda de la vida real muy famosa sobre piratas, que es tan perfecta para One Piece que casi se podría considerar un spoiler, la leyenda de Libertalia. Libertalia es una colonia de la Edad de Oro de la piratería, entre 1650 y 1726 más o menos, supuestamente localizada en el norte de Madagascar. Era considerado el paraíso de los piratas, aunque claro, al haber desaparecido la historia, quizás solo fuese un rumor o una leyenda. Es decir, que era una civilización desaparecida de la historia, igual que el gran reino de One Piece. Y es que en mi opinión, para crear este reino, Oda se ha inspirado en 3 lugares perdidos de la historia: la Atlántida, Yamatai y Libertalia, sobre todo en este último. La Atlántida vendría a serle la Yojin al ser un reino submarino, tal y como se suele representar a los atlantes en la cultura popular desde hace años. Yamatai era un reino perdido de Japón, y sí, Oda puede barrer para casa a la hora de crear este gran reino en su historia. Era gobernado por la reina sacerdotisa Himiko, que fue nombrada emperatriz por su propia gente y que adoraba un kami del sol, y cuyo nombre significa hija o niña del sol. Su existencia solo se rumorea porque la única prueba o pista de ello es una carta de China de hace muchos siglos donde se refieren a este reino como la tierra de Wa, es decir, Wano Kuni. Pero lo más interesante es Libertalia para este gran reino enemigo de los 20 reyes. No solo su nombre ya deja ver esos ideales de libertad que tanto apoyarían Luffy, Roger o Nika, sino que su historia es idónea para One Piece. Libertalia fue una colonia de la Edad de Oro de la piratería, los mismos años en los que se basa One Piece, supuestamente localizada en el norte de Madagascar, que era considerado el paraíso de los piratas. Allí había igualdad de derechos entre todos sus habitantes, independientemente de su raza, nacionalidad o religión. Unas ideas muy utópicas que se contraponen a las del gobierno mundial, un estado a favor de la esclavitud, el racismo, la discriminación, la diferencia de clases sociales, y que es bastante autoritario, con un rey supremo por encima de todo y de todos. Como había habitantes de muchos países, crearon un idioma que recogía palabras de varios de ellos, parecido al esperanto.
algo que inevitablemente nos hace pensar en ese lenguaje que solo saben leer los eruditos de Wara y los Kozuki de Wano, ese idioma con el que están escritos los Poneglyph y podría ser el idioma del reino antiguo. En el gran reino perdido de One Piece no había esclavitud ni discriminación, todos eran bienvenidos y tratados igualitariamente. Lo que sí que habían eran continuas fiestas y banquetes y libertad para todo aquel que estuviera en la isla. Esto da una nueva perspectiva a la decisión de Goldie Roger de poner a la isla el nombre de Laugh Tale o Cuento de la Risa. Sí, en mayor parte es por la historia que dejó Joy Boy ahí, pero también es porque el máximo apogeo de la risa en ese relato tuviese lugar en aquel lugar, en un gran reino donde abundaba la libertad y la risa de aquellos a los que Nika había liberado y traído la alegría en su viaje. La leyenda atribuye a Libertalia muchos fundadores, todos ellos piratas, pero yo quisiera resaltar dos de ellos. El primero es el capitán Mason, un navegante cuya principal actividad como pirata era la de liberar esclavos y atacar a los esclavistas. ¡Qué casualidad! Lo mismo que hacía el dios del sol, Nika. Luffy también detesta completamente la esclavitud y no duda en golpear a los esclavistas, como ya nos dejó claro en la casa de subastas de Sabaody. Mason, para su barco, eligió una bandera blanca con la leyenda "Por Dios y la libertad". Y hombre, el color blanco está más que asociado con Nika, el dios del sol y guerrero de la libertad. Casualidades de la vida. Él fue nombrado Lord Protector de Libertalia, lo que podría ser considerado como rey de los piratas desde cierto punto de vista. Ya hemos visto cómo nombraron a Akuma rey del reino Sorbet solo porque les protegía y llenaba sus corazones de alegría. Lo mismo pudo suceder con Nika, que liberaba esclavos, protegía a los necesitados y llevaba la risa a la gente. Un líder natural. Aunque esto es una asociación algo leve entre el gran reino que sería como Libertalia y el rey de los piratas, pero para ello tenemos al otro fundador del que quería hablar, Henry Avery. Avery es el único pirata de la historia que fue apodado el rey de los piratas. No, esto no es coña. En la vida real existe un tío considerado como el rey de los piratas, igual que Goldie Roger. Pero esto va más, porque la principal cualidad de Henry Avery era su gran carisma. Consiguió el mayor botín de la historia de la piratería y después de ese éxito, Avery consideró que ya no necesitaba dedicarse a la piratería y simplemente desapareció sin dejar rastro. Vamos, que fue literalmente la última parte de la vida de Roger. Para reírse. El gran reino era eso, un reino, y por tanto debería tener un rey o una reina. Un rey o una reina que debió ser muy importante y caer durante el siglo vacío junto a ese reino. Podría ser cualquiera, pero hay alguien que encaja los aspectos de ser muy importante y desaparecer durante el siglo vacío: Nika. Los reyes marinos dijeron que dentro de poco nacerían sus dos reyes y que llegaría el momento donde se reunieran de nuevo. Uno de los reyes nacería en 15 años, refiriéndose a Shirahoshi, y el otro nacería en un lejano mar, es decir, el East Blue, donde nació Luffy. Y como ya sabemos, Luffy es Nika reencarnado. Entonces, ¿Nika se convierte en un rey? Sí. Primero tenemos el paralelismo con Luffy, quien comenzó como un humilde chico que salió al mar en busca de su sueño, de libertad y de aventuras, y terminará siendo ¡el rey de los piratas! Por otro lado, volviendo a la leyenda de Libertalia, esa utopía pirata era más cercana a una anarquía donde todos eran iguales, pero con un Lord Protector. El primero fue Capitán Mason, a quien ya he relacionado con Nika anteriormente, pero Henry Avery, apodado el Rey de los Piratas, también fue muy importante en la historia de esta ciudad. Se dice que quien llega a Laugh Tale y encuentra el tesoro que dejó Joy Boy allí es el Rey de los Piratas. Todo parece conectado a indicar que Nika fue nombrado rey en el pasado. En concreto, fue el primer rey de los piratas de la historia, aspecto que es muy típico de ver en el shonen, el primero de una estirpe importante de la serie. El discurso de Flamingo en el capítulo 801, el que dio después de Dressrosa mientras estaba preso por la marina, tiene un detalle muy interesante. Iba a comenzar la guerra más grande que el mundo haya visto, e iba a ser una guerra por el trono. La misma forma de hablar de esta guerra que usó Marshal de Teach. Pueden referirse al trono como llegar a la cima y superar a todos, hacerse con las riquezas, la fama y el poder que el mundo puede ofrecer. Pero también puede ser algo más literal, un trono vacío contra otro trono vacío.
el trono de Nika contra el trono de Imo. Aunque claro, Nika se convirtió en el primer rey pirata de la historia, pero el rey de los piratas no posee ningún territorio, no es alguien importante o un conquistador, sino que es el rey de los mares, la persona más libre del mundo. Eso es lo que nos ha explicado Luffy varias veces a lo largo de One Piece. Entonces, el trono de Nika no debería ser una silla fija en ese gran reino, sino que ser un asiento que se fuese moviendo por el mundo junto a él. Ese sitio lo encontramos en el único lugar que sí posee y en el que manda y tiene un título: su barco. A ver, si los piratas del amanecer eran una banda pirata, deberían tener un barco, ¿no? El trono de Nika era el mascarón de proa de su barco. De esta forma se cumplirían los requisitos de ser donde se sienta el rey y estar en sus dominios, que serían los mares. Si Nika fue alguien exactamente igual a Luffy, su asiento favorito debería ser el mismo que el de Luffy, quien ya sabemos de sobra que tiene debilidad por sentarse en el mascarón de proa del Merry y luego del Sunny. Hay una escena del anime donde sale gruñendo a Zoro porque se durmió en el mascarón del Merry. También le pegó a Labun por romper su asiento favorito. Es normal que ese sea su asiento favorito, aquel donde pasan gran parte de su viaje, porque es el primer lugar en llegar al destino, a la siguiente isla, el punto más adelantado del barco, el lugar perfecto para alguien impaciente y excitado por vivir emocionantes aventuras y lo que se puede encontrar en su camino. Por esta razón, se le daría un simbolismo poético y romántico al mascarón de proa del barco de los piratas del amanecer, convirtiéndolo en el trono de Nika. Un trono perfecto para el rey pirata, el rey de los mares, la persona más libre del mundo, no alguien importante que presuma y muestra abiertamente su poder. Pero Luffy no solo ha asociado a ser el rey de los piratas con ser alguien libre, sino también con proteger a la gente. Tras la separación de la banda en Sabaody y la muerte de Ace, Luffy se cuestionó si podía ser el rey de los piratas porque no era capaz de proteger a nadie, lo cual es curioso porque la persona más destacada de Libertalia era el Lord Protector. Luffy le dijo a su futura flota que no necesitaban eso de jefes subordinados. Él no quería eso porque estaría condicionado a ir a protegerles por obligación de ese contrato. Pero daba igual, son amigos, han compartido una aventura y comida juntos, y si están en peligro, ir a ayudarles. Y si los Mugiwara necesitan ayuda, les llamarán. La flota entendió esta idea de libertad de Luffy, le admiró todavía más por ello, e hicieron un voto de subordinados, donde le consideraron su jefe, pero con total libertad para él. Luffy sería libre, y ellos le seguirían porque quieren hacerlo. Es lo que han elegido para devolverle el favor de salvar desde Dressrosa la esclavitud y muerte que iban a tener a manos de un tiránico rey Don Quijote. Algo exactamente igual a lo que pudo pasar con Nico hace 800 años. Mismo país, misma familia real, misma idea de un dios salvándoles de la esclavitud, y con los tontatas de por medio. Esos esclavos liberados por Nika y todas las personas a las que ayudó en su viaje le tomarían como su líder, pues él también tenía la habilidad más peligrosa del mundo, la de convertir a todos en sus aliados. Los Buccaneer le veneran como un dios 800 años después. Tampoco sería descabellado que algunos lo quisieran considerarse un rey en esa época, el rey de la libertad y aquellos que son libres. Y para afianzar este nombramiento le entregarían una corona. Pero al ser antiguos esclavos, gente humilde y libre, no sería una corona de oro y joyas engarzadas, sino una mucho más humilde y simbólica: un sombrero de paja. Alguien como Luffy, Roger o Nika no aceptarían ser un rey con una corona tan brillante y espléndida como las típicas de los reyes, pues supondría ser alguien importante, pero sí admitirían un sombrero porque es algo muy simple y normal, pero más tarde se convirtieron en su mayor tesoro por su significado. Si relaciona a Nika con un sombrero de paja, es por esa escultura de piedra que fue a ver Imu mientras sostenía la recompensa de Luffy. Ya sé que es una cámara criogénica y parece estar congelado, pero el sombrero es del mismo tono y textura que la piedra de la sala, así que está hecho del mismo material. Otro momento bastante simbólico para el sombrero de paja es al final de la isla Yujin, cuando los niños pidieron un sombrero de paja para jugar a los héroes. Ese es un sombrero de héroe, como dice el título del capítulo, y Kuma dijo que Nika era un héroe que salvaba a la gente. Rayleigh dijo que ese sombrero le quedaba bien a alguien sin miedo como Luffy, y el viejo sabía lo ocurrido durante el siglo vacío. Seguramente lo dijese solo por Roger, quien también portó ese mismo sombrero, pero puede que también se refiriese a alguien más antiguo.
el sombrero de paja ha pasado de Roger a Shanks y de Shanks a Luffy, quienes han dominado o dominarán los mares. Cabe decir que si Shanks no lo ha hecho es porque no le ha dado la gana, porque todo el mundo le respeta y acata sus deseos. El gesto de entrega del sombrero de Shanks a Luffy parece una coronación, como si fuese un traspaso de la corona, de voluntad, y como si dijesen, es tu turno, ceder el paso al futuro rey. Shanks le entregó su sombrero a Luffy cuando dijo que iba a superarles y convertirse en el rey de los piratas. Se lo dio como una promesa para motivarle a cumplir ese objetivo, y porque vio en ese niño la nueva era y alguien que decía lo mismo que su antiguo capitán. Crocus y Rayleigh también decidieron ayudar a ese chico con el sombrero de paja sin dudarlo. Crocus le dio sus log posts, el único que tenía. También fue tras ayudar a Laboon, pero luego dijo que esos eran los piratas que habían estado esperando. Rayleigh les iba a preparar el recubrimiento del barco para ir a la isla Yojin. Luego les defendió de Kizaru y cruzó a nado el Calm Belt para ir a entrenar a Luffy por año y medio. Vale que eran amigos de Hachi, pero eran unos piratas a los que acababa de conocer apenas hace unos minutos y reconoció al instante a Luffy por el sombrero y por el cartel de recompensa, diciendo que llevaba mucho tiempo queriendo conocerle. Un poco raro. Es como si ese sombrero fuese un identificativo que Shanks dejó en el chaval que traería la nueva era para que los demás que fueron a Lost Tale y descubrieron la historia oculta del mundo supieran a quién ayudar llegado el momento. Un sombrero de paja no es una corona de oro y joyas, muestra de poder y riquezas, dominio sobre los demás o ser alguien importante. Todo lo contrario, es un objeto muy humilde que solo sirve para cubrirte la cara del sol. Nada más ver a los agricultores cómo llevan uno al realizar sus labores. Un sombrero de paja también es un complemento perfecto para salir de excursión, de fiesta y de aventura. Eso lo hace la corona perfecta para lo que Oda nos quiere transmitir con su historia. Si los verdaderos tesoros en One Piece no son oro, joyas y riquezas, sino que son una tienda de comida para animales de su dueño fallecido, un sombrero de paja, la espada de una amiga, el orgullo, ¿por qué una corona no puede ser algo tan sencillo, pero con significado detrás, como ese sombrero de paja? Al fin y al cabo, una corona es solo eso, un símbolo. La verdad es que sería mágico que Luffy siempre haya llevado puesta la corona del primer rey de los piratas, del cual ha resultado ser su reencarnación. Vale, ¿recordáis eso que dije al principio del vídeo de que Nika era el culpable de la guerra que sucedió en el siglo vacío, el lanzamiento de Imo y la creación del gobierno mundial? Seguro que sí, porque es el título del vídeo y por lo que habéis entrado en este vídeo. Pues ahora lo voy a explicar porque es totalmente cierto. Todo fue culpa suya. Y se ríe el muy cabrón después de la que lió. A ver, él será el culpable, el catalizador de lo que sucedió, pero no es el malo de esta historia. Son dos conceptos totalmente diferentes. Repasemos lo que hizo Nick en su viaje por Grand Line. Salió al mar para recorrer todo el mundo viviendo emocionantes aventuras y por el camino pasó por varias islas ya conocidas por nosotros y en ellas hizo nuevos amigos o liberó a los esclavos si lo sabía. Lo único importante para él era la libertad, la aventura y la fiesta. Esto no es nada malo. Sin embargo, algunas de sus acciones no llegaron a gustar a cierta gente. Como Nika empezó a liberar esclavos y su fama fue aumentando al nivel de ser una leyenda, los esclavos de la antigüedad se contaban entre ellos sobre un dios o un guerrero de la liberación que vendría para sacarles de ahí y darles una nueva vida de libertad y risas lejos de esos reinos donde estaban. Pero 20 reyes no estaban tan contentos con este dios del sol. Más bien estaban furiosos por liberarles a sus esclavos o suponer una grave amenaza para su reino, la economía del mismo y sus privilegios particulares. Así que se aliaron y declararon la guerra a este Joy Boy, las razas y países amantes de la libertad y las islas que acogían a los esclavos fugados. Querían recuperar y castigar a su mano de obra ultra barata y eliminar esas ideas libertarias tan peligrosas para ellos como se extendieran por el mundo. Y no me vengáis con que todo esto es muy simple porque ha habido infinidad de guerras en la vida real, prácticamente la gran mayoría, por no decir todas, que han comenzado por motivos similares de conseguir recursos, motivos puramente económicos, o para acabar con ciertas ideas que consideraban peligrosas y una amenaza para la estabilidad y status quo que tenían montado en su respectivo país. Todo eso de libertalia que he comentado antes explica por qué este gran reino tenía unos ideales que amenazaban al gobierno mundial, pero Clover también menciona que su existencia en sí misma también es otra amenaza.
Un gran reino lleno de antiguos esclavos es una amenaza por su gran tamaño, poder dar sueños de libertad y amotinamiento a los esclavos, y los que allí vivían podrían querer venganza llegado el momento. Recordad lo que hicieron los habitantes de Dressrosa y los antiguos juguetes después de que Usopp dejase a Koba Sugar. Se alzaron en armas contra los flamingos y sus subordinados, quemando sus banderas y bramando que iban a matarle. Por tanto, 20 reyes decidieron aliarse para acabar de una vez con esta amenaza y el hombre detrás de ella. Nefertari, Don Quijote, Mamayar, Che García, Toman, Marcus, Figarland, Ezambaron, Sever y otras 10 familias reales más fueron convocadas para la guerra por el rey más preocupado, furioso y autoritario de todos, Nerona Imu. Imu es el archienemigo de Nika, su gran rival, su némesis. Esta enemistad comenzó hace 800 años durante el siglo vacío y acabará al final de One Piece. Tiene sentido que fuese él quien decidiera acabar con la guerra para matar a Nika y sus amigos y erradicar estos ideales libertarios que se estaban extendiendo por el mundo. Si hay un personaje capaz de proponer algo así, ese es Imu. Imu pertenece a la familia Nerona, una familia real que recibe el nombre del emperador romano Nerón, uno de los emperadores con peor fama de todos. Fama inmerecida porque cualquier historiador o conocedor de su historia sabe que Nerón no era tan malo como le pintan. Sin embargo, si Oda ha querido asociar a Imu con Nerón, es por esa mala fama de ser un tirano cruel y extravagante. Según algunas tradiciones cristianas, se le considera el anticristo por varias interpretaciones, como que si sumas en hebreo las letras del nombre Nerón, el resultado es 616 y 666, tomando las dos variantes del nombre, Nero y Nerón. Lo que es idóneo para One Piece, porque Imu es representado como el anticristo al ser el gran rival de Nika, o un dios malvado y vengativo. Esta versión de los cristianos hacia Nerón es porque les persiguió, culpó del incendio de Roma y castigó crucificándoles y en el anfiteatro. Igual que Imu pudo culpar a los Di, los seguidores de ese dios Nika, de todos los males del mundo. Tras el incendio de Roma, Nerón se construyó la Domus Aurea, un enorme palacio con varios jardines y fuentes que es considerado una de las grandes construcciones de la época. Algo extremadamente similar a lo que sucedió en One Piece tras la guerra del siglo vacío y destrucción del Gran Reino, que Imu y los demás reyes construyeron un enorme palacio con varios jardines, fuentes y un canal de agua. El castillo Pange y Marilloa se construyeron justo después de la formación del gobierno mundial y el fin del siglo vacío para ser el hogar de 19 familias reales. Eso por no hablar de que Nerón se igualaba al dios del sol Helios, hasta mandó construir un coloso de sí mismo representado como ese dios. Pocas explicaciones hay al respecto, porque Imu es tratado como un dios, se considera a sí mismo como tal, y el único que considera una amenaza es al dios del sol Nika, por lo que están al mismo nivel en su mente. ¿Con esto qué quiero decir? Que Nerona Imu consiguió el apoyo de las otras 19 casas reales de una forma que no va a recordar inevitablemente al emperador Nerón o a su leyenda negra. Imu era rey de un país, pero desconocemos de cuál, y debería ser muy importante si su antiguo regente es el gran villano de la obra, el Tenryubito que ha sobresalido por encima de todos, el creador. Pero, ¿y si ese reino ya no existe? Ya sea por un ataque de antiguos esclavos con ganas de venganza, ya hemos visto casos con anterioridad, o por la mano del propio Imu, su reino sería atacado y destruido. Imu obviamente lograría salir con vida y aprovecharía esta desgracia para echar la culpa a los piratas del amanecer, los Yi, y ese reino de libertad lleno de antiguos esclavos liberados por Nika. Enel era el dios de Skypiea, un gobernante tiránico que vivía en un lugar elevado y que se creía un dios todopoderoso. Luffy fue nombrado como su enemigo natural por ser de goma. En ese arco se dio un detalle sobre el pasado de Enel. Destruyó Birka, su isla natal, antes de llegar y tomar Skypiea y Upper Yard por la fuerza. Por tanto, Imu también debería haber hecho algo similar antes de subir a su trono. Un ataque de falsa bandera donde destruyese su propia isla. Igual que la leyenda negra dice que Nerón se opuso a tocar la lira al ver el incendio de Roma. Nerona Imu mentiría sobre que ese gran reino había iniciado su ataque en venganza por años de esclavitud y abusos y tenía pensado acabar con todos los reinos posibles. Así se ganó el apoyo de las demás casas reales y se formó la alianza de los 20 reinos. El odio y temor de los Tenryubitos normales, no los 6 con mayor autoridad, debe venir de algún lado. Rocinante nos dejó un par de frases muy significativas. Si el nombre secreto Di en verdad es tu nombre, entonces vete inmediatamente. Aléjate de Doffy. Escúchalo.
tú más que nadie no deberías estar cerca de Doflamingo. Esto se lo dijo justo después de oír el nombre completo de Trafalgar D. Waterloo. Rocinante dedicó toda su vida a tratar de contener a su hermano y erradicar su maldad, pues Doflamingo es un monstruo que no duda en matar a los que se lo oponen, la imagen más común de los nobles mundiales. Si hubiera sabido que Lo era un Di, lo habría matado. La otra frase de Rocinante es en la que comentó que Marilloa a los niños les dicen que los niños malos serán comidos por la Di, por lo que se entiende que los Di son usados como hombres del saco para asustarles, y los ancianos murmuran que la Di traerá otra tormenta. Vamos, que los nobles mundiales odian a los Di. Es una creencia muy profunda y arraigada en su sociedad, refiriéndose a ellos como los enemigos naturales de Dios y otro proclamándose ellos mismos dioses. Los consideran sus enemigos más acérrimos. Esta idea les viene desde el siglo vacío, cuando sus antepasados fueron convencidos por Imu de que los Di son el verdadero mal del mundo y deben acabar con ellos. Después de toda la guerra y su final, que ya lo conocemos todos, 19 de esas familias reales se fueron a vivir a la cima del mundo para vivir en grandes mansiones, manteniendo sus derechos y privilegios, incluso aumentándolos y esclavizando a los que no eran ellos. Como habían ganado la guerra, creó una organización para controlar el mundo entero, se hicieron llamar dioses y moldearon las leyes para que ellos pudieran hacer lo que quisieran sin objeciones, por ejemplo, esclavizando a los que no pertenecen al gobierno mundial, o lo que es lo mismo, su nuevo reino, y una gran cantidad de razas, todas ellas amigas de Yui Boy. Esto lo descubrimos con el índice de precios de la casa de las subastas en Sabaody, que todos los que se subastan son usuarios de Akuma no Mi, son personas provenientes de países no afiliados al gobierno mundial o son de otras razas distintas a los humanos, muchas de ellas aliadas con Nika o que le están esperando. Hablando del arco del archipiélago Sabaody, durante este arco tenemos el capítulo 500 del manga, y ya sabemos que en esos capítulos Oda suele meter algo importante. Resulta que el capítulo 500 tiene de título Las brasas de la historia, y trata por completo sobre el secuestro de Keimi. Nos informa del racismo que sufren los Yojins, la subasta de esclavos, y cómo Luffy y los Mugiwara tratan de rescatar a Keimi. Las brasas son el resultado de la combustión de la madera, una vez que el fuego ha desaparecido y solo queda la incandescencia y el calor. Esta palabra le da el título simbolismo y hace que sea una metáfora de lo que vemos actualmente en One Piece. Puede que el fuego de los ideales de Nika y el Gran Reino haya sido apagado por el gobierno mundial, pero sigue su calor y puede renacer en Luffy y sus nakamas. Doflamingo dijo en su famoso discurso que los Di siempre andan humeando entre las brasas de la historia, dejándonos otra asociación entre liberar esclavos y ir contra los Tenryubitos y los Di, o los piratas del amanecer, como he dicho antes. Aunque obviamente eso no sería lo único que Nika y sus nakamas harían para generar los problemas que vienen desde el siglo vacío. Ellos habrían cometido un pecado que en un futuro Luffy y los Sombrero de Paja deberán solucionar. Ya sabemos que Zunisa cometió un grave crimen en el pasado, algo debió pasar. Bueno, pues este elefante fue introducido en el capítulo 802, donde poco antes tenemos a Bartolomeo comentando que su abuela dice que es un pecado desafiar el deseo de la naturaleza, lo cual no recuerda cuando Vegapunk comentó su teoría de las Akuma no Mi y dijo que son odiadas por el mar, la representación de la madre naturaleza. Esto nos lleva a pensar si acaso el pecado de Zunisa fue contra el dios o el diablo del mar, ya que se le ha llamado de ambas formas. Bueno, ¿y si dijera que ya tenemos una pista sobre por dónde puede tirar este pecado y que está relacionado con el saque de Binks? Justo al inicio del arco de Thriller Bark hay una escena que siempre me ha llamado la atención por estar muy inconexa con el resto del arco. Es a donde los Sombrero de Paja se encuentran en un barril en el mar del que luego sale una bengala. Sí, podría ser una trampa de Thriller Bark para atrapar presas, pero lo interesante es lo que comentan al principio. En el barril está escrito: una ofrenda para el honorable dios del mar. Y Nami lo asocia en un sacrificio para tener un viaje seguro. El estribillo del saque de Binks canta: voy a entregar el saque de Binks. O algo similar pero con el mismo significado. Es decir, entregar un barril de sake al dios del mar para tener un viaje seguro. Eso sería algo a remarcar en una canción pirata que habla sobre un viaje por el mar. ¿Y si los piratas del amanecer rompieron esta costumbre en algún punto del siglo vacío, no entregando nada en sacrificio al dios del mar para tener un viaje seguro? Recordemos que fue en ese arco de Thriller Bark
el que comienza con esta escena, donde conocimos al Saque de Binks y donde vimos ciertas sombras en el Florian Triangle, el triángulo demoníaco, para pensar en ello. De esta forma, habría una buena razón para que 20 reinos distintos se aliasen con el objetivo de destruir a otro reino en una gran guerra, y seguirían dejando al gran reino, a Nika y a los Dee como los buenos de la historia. También se mostrarían esas temáticas tan importantes de One Piece sobre viajar por el mundo, vivir aventuras y la libertad. Aparte, deberían de llevar muchos años, casi siglos, viviendo tranquilamente y en paz, porque antes del siglo vacío había reinos ya consolidados, y un reino no se hace en 2 días. Se necesitan décadas o siglos para conseguirlo. La ciudad de Sandora fue construida hace 1100 años por los habitantes de Jaya, y no cayó hasta el final del siglo vacío, hace 800 años. Esto deja 3 siglos de prosperidad antes de la guerra. Por tanto, tuvo que haber un casus belli que diera un motivo para iniciar una guerra. En toda guerra hay un detonante, y Nika, con su viaje en busca de divertidas aventuras, mientras daba la vuelta al mundo recorriendo el Grand Line, donde liberó muchos esclavos, fue ese detonante de la guerra del siglo vacío que culminó con la creación del gobierno mundial y el ascenso de Imo. En otras palabras, todo eso fue culpa de Joy Boy. Pero espera, esto no ha terminado. Toda historia tiene su final, y por supuesto que esta también lo tiene. Los piratas de Roger se rieron al conocer la historia oculta del mundo, y esto nos plantea una duda. Todos sabemos cómo termina el siglo vacío, y no es que sea una historia con final feliz, más bien es una de esas que no te hacen reír. Joy Boy al final no podrá cumplir sus promesas y el mundo se verá sumido en la oscuridad tras su desaparición. Cuando lees una historia y te encariñas o empatizas con el protagonista y luego este muere al final, tú no te ríes, sino que lloras. Eso es lo que hace tan rara la escena. Entonces, ¿por qué se rieron? ¿Acaso son tan sádicos? Lo dudo mucho por lo que sabemos de estos piratas. Bueno, ¿y si os dijese que ya sabemos cuál fue su final y que nos lo han spoileado en el capítulo 1, en la primera página? Nika fue ejecutado. La idea se me ocurrió debido a que siempre me ha parecido raro que los nakamas de Roger se rieran al leer la noticia de la muerte de su capitán. Rayleigh y Oden dijeron que nunca se habían reído tanto ni habían llorado tanto en toda su vida como en ese momento. Lo curioso es que ninguno de ellos, de los que fueron a Laugh Tale, presenció la ejecución de Roger, mientras que Shanks y Baggy sí que estuvieron y lloraron mucho. La diferencia es que ellos dos no fueron a Laugh Tale, y, por tanto, no sabían sobre la historia oculta que Roger y los demás descubrieron en esa última isla. Si se rieron con la ejecución de Roger, fue porque se acordaron de ese cuento de la risa que dejó Joy Boy en Laugh Tale. Roger se entregó voluntariamente a la marina para morir ejecutado y dar pie a una nueva era para el mundo, la gran era de los piratas, pero también tenía otro motivo: imitar a Joy Boy. Como ya hemos visto, Nika fue un auténtico grano en el culo para los 20 reinos y el gran héroe y dios de los enemigos de este nuevo gobierno mundial. La mejor forma de acabar con todo lo que había provocado era con una ejecución pública. Así se acabaría con sus ilusiones. Pero todavía le quedaba una broma más por gastar a Nika. Una broma que a día de hoy sigue trastornando a Imu y al Gorosei. Durante su ejecución, Roger dijo que había dejado su famoso tesoro en ese lugar. Y en su ejecución, Nika anunció que volvería a cumplir sus promesas pendientes, que le sacaría de sus tronos y llevaría el mundo a un nuevo amanecer, y que había dejado su historia escrita en unas piedras irrompibles llamadas Poneglyphs. El gobierno mundial quiere ocultar todo lo relacionado con Nika, el siglo vacío, la Dee, que ahora sabremos que proviene de Don, el apodo de los piratas del amanecer, y prohíbe leer los Poneglyphs bajo pena de muerte. Todo está relacionado y tiene el mismo origen. Debieron de enterarse de lo que ponían los Poneglyphs por lo que dijo Nika durante su ejecución. La prohibición de leer los Poneglyphs y el hecho de que Saturno ordenara borrar la memoria de Kuma tiene el objetivo de que el mundo olvide la existencia de Nika. Una persona muere cuando es olvidada, y mientras haya alguien venerando a Nika y deseando su regreso,
eventualmente volverá. La forma de eliminar ese problema es eliminar cualquier rastro de su existencia, hacer que el mundo le olvide. Pero ahí nos encontramos con el tema de la voluntad heredada y la frase con la que inició el capítulo 100 del manga. Estas son las cosas que no se pueden detener. Una voluntad heredada, los sueños humanos, el paso del tiempo. Así que mientras el hombre busque la respuesta a la libertad con todas sus habilidades, esas son aquellas cosas que nunca se podrán detener. Si Oda puso esta frase para empezar un capítulo tan importante como el número 100, es porque será muy importante para la historia. La voluntad de Nika será heredada por alguien que busca la libertad y tenga su mismo sueño. Porque sí, Nika tenía el mismo sueño que Luffy y Roger, solo que murió sin verlo cumplido, pero sonriendo porque sabía que alguien lo vería cumplido en el futuro. Ese alguien será Luffy, cerrando el círculo y haciendo realidad el sueño de los dos grandes reyes de los piratas. Pero no fue solo en el capítulo 100 donde tenemos una frase muy significativa, pues en el 99 también hay una frase del narrador que ha pasado bastante desapercibida, pero desvela mucho, te paras a pensar en ella y lo que ocurre en ese capítulo. Una leyenda pasada de generación en generación. Una historia que comenzó hace mucho, mucho tiempo. ¿A qué se está refiriendo? Porque la ejecución de Roger no, ya que no han pasado más de una generación y 22 años desde entonces. No puede haber pasado de generación en generación, así que solo puede referirse a la leyenda de Joy Boy, una que sí comenzó hace mucho, mucho tiempo. Y qué casualidad que justo lo haya puesto en el capítulo donde Buggy casi ejecuta a Luffy y este sonríe ante su muerte, haciendo hincapié a que Roger también sonrió ante la suya. Pero en el capítulo 99 también es interesante comentar la llegada de la tormenta, como aquella tormenta que traerán los D o la que se menciona en el saque de Binks. Luego tenemos a Zoro y Sanji corriendo desesperados por salvar a su capitán, de la misma forma que hicieron los nakamas de Nolan cuando llegaron a la plaza donde le iban a ejecutar. Mont Blanc Nolan era un explorador que es amigo de los Sandians y salvó a los Tontata en el pasado, igual que hizo Nika 400 años antes. Y él también murió ejecutado públicamente. Parece haber un patrón en común que nos lleva al final de Nika. Y hombre, viendo el aspecto de los antiguos nakamas de Joy Boy a día de hoy, y lo mucho que se parece en ese futuro distópico para los Mugiwara que dibujó Oda, podemos suponer que intentaron salvar a Nika de su ejecución sin mucho éxito, y por eso ahora el robot gigante le ha pedido perdón. No poder salvar la vida de su capitán es lo peor que puede pasar a una banda pirata. En resumen, este es el final de la vida de Nika, ejecutado por sus enemigos, no sin antes haber dejado un último mensaje al mundo, prometiendo su regreso para cumplir sus promesas pendientes y traer el amanecer al mundo, y diciéndoles que había dejado su historia escrita en los Poneglyphs, unas piedras irrompibles para que así perduren a lo largo de la historia y no puedan borrar su recuerdo. Puede que el recién creado gobierno mundial le ejecutara, pero Nika todavía rió una última vez. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.